10:22, noticias internacionales, actualizamos a esta hora. Isel Guerra está con nosotros. ¿Cómo estás, Isel? Todo bien, Seba, con varias noticias por revisar a esta hora, partiendo con las declaraciones que ha brindado el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, respecto a las operaciones que ha estado llevando a cabo precisamente este país en el Caribe en estas últimas semanas. Y con estas declaraciones, precisamente Rubio hace alusión al despliegue que ha tenido Estados Unidos en esta zona. La declaración es la siguiente: Estados Unidos tiene todo el derecho precisamente a operar militarmente en la región y en particular, haciendo alusión a este último concepto de la región, él habla de su hemisferio. Todo esto cuando hemos visto en estos últimos días cómo algunas naciones europeas precisamente han lanzado críticas a las operaciones estadounidenses, particularmente Francia era uno de ellos, señalando que estas acciones violan el derecho internacional. Y ante la consulta precisamente que se le hizo respecto a la postura de estas naciones europeas, Rubio no mostró preocupación, planteó que Europa no es quien para determinar las legalidades de estas operaciones, y la cita textual es la siguiente: no creo que la Unión Europea pueda determinar lo que es la ley internacional, haciendo alusión a que esta postura es hipócrita. De hecho, señalaba precisamente en estos dichos Rubio que muchos de los envíos tienen como objetivo el continente europeo, así que tal vez deberían agradecernos, señalaba Rubio también en estas declaraciones que pronunciaba en medio de la realización de la cumbre del G7, particularmente de ministros del Exteriores que se estaba llevando a cabo durante esta semana en Canadá. Precisamente como parte de la realización de esta cumbre de ministros de Exteriores llevada a cabo en la nación norteamericana, señaló que ningún país le planteó que lo que se estaba haciendo por parte de Estados Unidos pudiera ser ilegal. De hecho, señalaba Rubio, nadie lo discutió conmigo. Todo esto en medio de casi una veintena de operaciones que hemos visto ha estado llevando a cabo Estados Unidos desde principios del mes de septiembre, que deja decenas de personas fallecidas y que también ha abierto una crítica a la administración norteamericana respecto de si estas operaciones podrían ser determinadas incluso directamente ejecuciones extrajudiciales, ¿no? Teniendo en cuenta que quienes se ven involucrados en estas operaciones no pasan nunca, ¿no?, por la justicia. Y esa sin duda ha sido una de las mayores críticas que ha enfrentado la Casa Blanca en estas últimas semanas, y ahora particularmente con naciones europeas que han hecho la alerta precisamente de lo que ha estado ocurriendo durante todos estos meses allí en el Caribe. Lo vimos esta semana sin ir más lejos también con algunas de estas operaciones, el despliegue de este portaaviones que están viendo ustedes allí en imágenes, y lo que hace elevar aún más las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela. Vamos a cambiar de tema. El día de ayer conocíamos precisamente, Seba, estos correos electrónicos redactados por Jeffrey Epstein, donde hacía alusión al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ¿no? Claro, lo comentamos acá. Exactamente, y ahora se han conocido otros detalles detrás de estos correos publicados por los demócratas de la Cámara de Representantes y que vinculan a Andrés, ya no príncipe Andrés, recordemos que fueron despojados sus títulos reales hace 2 semanas atrás prácticamente, y en estos correos electrónicos se ve una suerte de conversación con Jeffrey Epstein, también con Ghislaine Maxwell, otra de las figuras detrás de esta causa y que, sin ir más lejos, está cumpliendo una condena que dictaminó aquí la justicia estadounidense. Y lo que se puede desprender de uno de estos correos, Seba, es la siguiente frase: no puedo soportar más esto. Y aparentemente esto fue escrito hace 14 años atrás, donde a Andrés se alertaba respecto de un reportaje que un medio británico estaba a punto de publicar por esos días. Y aquí, en esta conversación con Ghislaine Maxwell y con Jeffrey Epstein, escribe lo siguiente: ¿qué es todo esto? No sé nada de esto, deben decirlo por favor. Esto no tiene nada que ver conmigo, no puedo soportar más esto, haciendo alusión también allí a la cercanía entre Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell y Andrés. Y que revela la cercanía que tenían y el entramado que había detrás de esa investigación. Estos antecedentes empiezan a generar más ruido también en torno a Donald Trump, ¿no? En Estados Unidos esto repercute de alguna forma también
cuando hay mucha presión para que se conozcan los archivos vinculados a la investigación sobre Jeffrey Epstein. Sí, de hecho, sin ir más lejos, Seba, hace algunas semanas atrás, hace algunos meses atrás, Donald Trump visitó Reino Unido y podemos recordar incluso esta especie de protesta con estas proyecciones en el castillo de Windsor, donde precisamente fueron evidenciadas nuevamente, ¿no?, estas fotografías que dan cuenta, ¿no?, de esta cercanía o amistad que tuvieron Donald Trump y Jeffrey Epstein, y que el día de ayer nuevamente era un tema en Estados Unidos, teniendo en cuenta lo que tú bien señalabas, las presiones para que sean publicados estos archivos, ¿no?, que dan cuenta detrás de este caso. En la situación de Andrés también ocurre lo siguiente con Virginia Giuffre, una de las denunciantes que, recordemos, se suicidó a inicios de este año, en el mes de abril, y que hace poco se publicaron sus memorias póstumas, donde entregaban detalles adicionales precisamente a su denuncia, con esta fotografía donde Virginia Giuffre es una menor de edad y que está posando precisamente con Andrés, y que en algún momento Andrés desconoció en esa entrevista de la BBC tan notoriamente recordada, ¿no? Y en este caso particular, con esta publicación de las memorias que finalmente llevaron al rey Carlos III a decirle precisamente a su hermano que tenía que retirarse los títulos reales, y por eso ya no hablamos del príncipe Andrés, sino que directamente de Andrés. Días antes, por lo demás, también Andrés se había renunciado a otro título, al título del duque de York, ¿no? Lo que ya daba cuenta también allí de las presiones internas que estaba enfrentando Andrés por esos días. Vamos a avanzar, Seba, vamos a continuar con estas imágenes que llegan desde Corea del Sur. Un accidente, un atropello masivo durante esta jornada deja a 2 personas fallecidas en un mercado abierto, y con algunas imágenes, por lo demás, Seba, que se han publicado en estos últimos minutos de las cámaras de seguridad debido a lo que ocurría hoy día en rigor en este mercado al aire libre, que lamentablemente deja a estas 2 personas fallecidas y 18 lesionadas, 9 de ellas graves. Un atropello en la ciudad de Buecheon, cerca de la capital, allí en Seúl, poco antes de las 11 de la mañana. Hay relatos que han comenzado a surgir en estas últimas horas. Una de ellas plantea que este camión retrocedió 28 metros aproximadamente y luego aceleró y avanzó 150 metros, arrasando con personas que iban a su paso. También allí algunos comercios, y por lo demás vemos en las imágenes cómo quedaron precisamente a raíz de este hecho que ocurría durante esta jornada con estas tiendas más bien, y este camión que quedó destruido producto de este atropello. El conductor no ha sido identificado. Se sabe que se trata de una persona de 60 años que no estaba bajo la influencia del alcohol ni de las drogas, y según él su camión había fallado, pero lo cierto es que ahora se tiene que establecer eventuales responsabilidades y causas detrás de este atropello masivo. Vamos a avanzar, nos vamos hasta Rusia, Seba, porque durante esta semana se llevó a cabo la presentación de un robot humanoide con inteligencia artificial, pero pasaron un par de segundos, estamos viendo la presentación allí, y pese a que de fondo sonaba la música de Rocky, no tuvo un desempeño tan notable. De hecho, lo vamos a ver allí en pantalla, cómo comienza a tambalearse precisamente, y finalmente termina por caerse. La están viendo ustedes allí en pantalla con los organizadores que rápidamente intentaron resolver esta situación. Los periodistas 50 que estaban en este lugar en Moscú relatan que hubo una especie de silencio evidente ante la sorpresa de que este robot que estaba haciendo allí, en ese momento presentado, finalmente terminaba por caerse. Pero, sin embargo, relatan también aquí los medios locales, hubo aplausos precisamente para apoyar a la situación, teniendo en cuenta que este robot humanoide, conocido como Idol, finalmente se había tambaleado y con ello caído en medio de su presentación tan esperada también por lo demás. Sí, bien tambaleante, con poco equilibrio, digamos, el robot famoso, ¿no? Sí. Pero muy en la línea de lo que ha sido como la experimentación con este tipo de aparatos. Les cuesta tomar, y por razones obvias, como toda esa fisonomía más natural del cuerpo humano. Sí, sin duda. Aquí, al menos los organizadores, según planteaban los periodistas que estaban allí presentes, apuntaban a problemas de calibración y de iluminación. También desde esta compañía, también llamada Idol, apuntaban a que esto recién está comenzando, ¿no? Que son los primeros trabajos. No era necesariamente una presentación oficial de las características que tiene este robot, que supuestamente planteaban también a través de su página web. Puede caminar, manipular objetos y comunicarse con las personas. Bueno, allí habrá que ver más de alguna persona encargada detrás de este robot, tomar allí las acciones pertinentes para poder revertir precisamente esta situación, Seba. Lo habrá que hacer. Ya para ir cerrando y con una pregunta instalada también,
Seba, ¿cuál es tu actividad o labor de limpieza en el hogar favorita y con qué música la realizas? Porque lo que estamos viendo allí es una olimpiada de limpieza que se llevó a cabo esta semana en Las Vegas. Déjame pensarlo. Bueno, mientras lo piensas, te voy a contar lo que se llevó a cabo durante esta semana. Unas verdaderas olimpiadas que se llevaron a cabo en esta ciudad norteamericana durante esta semana en Las Vegas. Participaron más de 10 equipos de resorts, de negocios locales en ojo de estas olimpiadas, que son la edición número 35. Se hacen cada año y lo pueden ver ustedes allí algunas de las competencias, ¿no? Aspirar, por ejemplo, con estos equipos de trabajadores de hoteles y de resorts, también hacen las camas, ¿no? Algo que uno se fija, por cierto, cuando va a un hotel, si es que está hecha. Y siempre sorprende por lo demás las habilidades de quienes tienen que hacer ese trabajo ahí estirando las sábanas, ¿no? También trapeando el piso, lavando y con esta carrera de aspiradoras también. Allí 10 equipos entonces participaron de este evento anual que se lleva a cabo durante esta jornada. Estamos viendo allí también otra de las competencias, esta carrera por ver quién llegaba primero precisamente a la meta, con las mopas también allí algunos de los trabajadores. Pero de verdad era una olimpiada, porque no es solo limpiar, sino que ir corriendo, superando obstáculos. Bueno. Aquí lo que se buscaba, lo planteaba uno de los organizadores, es remarcar que precisamente estos trabajadores son un pilar fundamental detrás de la experiencia de ir a un hotel, ¿no? No solo con el recinto, sino que también con el recibimiento y la forma en la que está la habitación cuando uno va a entrar. Oye, yo diría que trapear puede ser como ¿Sí? A mí me gusta limpiar la cocina. ¿En serio? Sí. Pero aquí queda así, brillante. Sí, brillante, sobre todo la cocina de vitrocerámica. ¿Y con qué música? Tengo un mix allí, pero voy a empezar pronto a hacer un playlist de hacer aseo. Eso, en Spotify, está bueno, ahí lo comparto. Eso, muy bien. Gracias, Isel. Nos vemos más tarde. Chao. 10:33, 22 grados y 2 décimas, esa es la temperatura del momento acá en Santiago. Un día bien caluroso, de cielos despejados y que nos llevará a una máxima de 31 grados, pero la temperatura ha subido muy rápido porque la mínima estuvo en los 10 grados y en apenas 4 horas ya se ha duplicado. Nos vamos a ir a la pausa y volvemos de inmediato. Seguimos con más de CNN Chile Radio. Al regreso, el senador Francisco Buenchumilla en entrevista aquí en nuestro canal. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM.